La Fiscalía remite a la Corte Suprema de Justicia el expediente de la masacre del Aro, en donde se estudia la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en dicha masacre. Una masacre que ocurrió en 1997 mientras el señor Uribe era gobernador de Antioquia. Masacre por la cual siempre se ha denunciado la presunta responsabilidad de la gobernación de Antioquia en alianza con el grupo paramilitar que perpetró estos atroces hechos. Un proceso relacionado a delitos de lesa humanidad que Álvaro Uribe Vélez ha evadido por mucho tiempo. Y delito por el cual se presume que fue asesinado quien era su secretario de gobierno en aquella época. La abogada e investigadora María McFarland revelará un correo electrónico enviado a ella por el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, con detalles hasta ahora desconocidos de la muerte de Moreno. Recibo un cordial saludo sobre Pedro Juan Moreno. Lo conocí personalmente, ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las autodefensas, concretamente de un sitio llamado 21, donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. Presuntamente por los testimonios y evidencias que podía presentar en contra de Álvaro Uribe Vélez, como presunto cómplice o determinador de aquella vil masacre que se llevó a cabo en el Aro, Antioquia, en el año de 1997. En octubre de 1997 ocurrió una de las peores masacres que hayan sucedido en Colombia y de la cual sabemos muy poco. 150 hombres al mando de Doble Cero, uno de los comandantes de las autodefensas, entraron a una zona conocida como la región del Aro, en Ituango. En el Aro murieron cerca de 19 personas, la mayoría de los cuales fueron torturadas, como les sucedió a Marco Aurelio Areiza, el dueño de un almacén de abarrotes, al que colgaron de un árbol y le quitaron los ojos y el corazón. Luego de miles de investigaciones en el Aro, no encontraron ni secuestrados, ni guerrilleros, ni plantaciones de coca. El pueblo quedó destruido, fue incendiado en llamas. Las mujeres fueron violadas y muchos fueron despojados de sus tierras. Además de que los paramilitares le robaron cerca de 1.700 reses, las cuales fueron arriadas hasta Urabá durante varios días por arrieros que sobrevivieron a la masacre y que llegaron a esa zona prácticamente muertos. ¿Qué fue lo que pasó en esa masacre? ¿Por qué se perpetró? ¿Y por qué se pudo perpetrar durante 10 días? La masacre, Mancuso y Uribe. La masacre del Aro fue preparada con un año de anticipación según Mancuso. En 1996, él mismo fue a encontrarse con el entonces comandante de la 4ª Brigada del Ejército en Medellín, general Manosalva, por petición de Carlos Castaño, máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. La reunión no se hizo en la penumbra, sino en la propia oficina, en Medellín, en el batallón. A ese grado de relación llegaron las autodefensas y los altos mandos militares durante la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia. Allí, en el batallón, el general le entregó los mapas, las informaciones de los combatientes de la guerrilla que podrían estar ahí y los sitios donde se encontraban sus campamentos, supuestamente liderados por Iván Márquez, en la zona del Aro y de Ituango. Esas informaciones, esos mapas, le sirvieron a las autodefensas para planificar la incursión que se produjo un año después, en octubre de 1997. La masacre duró 10 días. Según Mancuso, Carlos Castaño coordinó todo junto con Cuco Banoy, otro de los ex jefes paramilitares importantes que además también está extraditado, quien se había comunicado a su vez en ese momento ya no con el general Manosalva porque había muerto de un infarto, sino con el general Carlos Ospina, quien lo había reemplazado en la 4ª Brigada. Abre comillas, al comandante Castaño, a él le escuché decir que él tenía coordinación directa con el general Ospina. El general Carlos Ospina llegó a ser comandante del ejército y hoy disfruta de un tranquilo retiro. Mancuso también dice que Pedro Juan Moreno, brazo derecho de Álvaro Uribe en la gobernación, era su secretario de gobierno, supo de esta incursión porque semanas antes Moreno mismo se había reunido con Castaño y con él en una finca cercana llamada El Volador. De acuerdo con la declaración de Mancuso, en esa finca Castaño le explicó a Pedro Juan que esa incursión se había planeado porque allá se ubicaba la madriguera de las FARC y era el lugar donde guardaban a sus secuestrados.
En su relato, Mancuso agrega que Pedro Juan no se movilizaba en carros oficiales cuando iba a esas reuniones y que si quería entrevistarse con las AUC, llevaba al aeropuerto de Montería, donde era recogido por ellos. Según Mancuso, esa reunión en que se le informó a Pedro Juan sobre la incursión al Aro había sido pedida por el mismo Moreno, entonces secretario de la Gobernación de Antioquia, con el propósito de hablar sobre la creación de las famosas Convivir. Mancuso negó en esa diligencia que las Convivir hubiesen estado al tanto de las incursiones, pero en otra parte aclaró que Pedro Juan sí les ayudó a impulsar las Convivir que ellos propusieron. Abre comillas, nos consiguió una persona que hacía todas las diligencias para la creación de ellas. Nos dio los papeles y todos los que había que hacer para su creación. Y las aprobaciones fueron inmediatas, le dijo al fiscal. ¿Y recuerda si el gobernador de la época, Álvaro Uribe Vélez, también impulsaba las Convivir?, le preguntó el fiscal a Mancuso. Bueno, respondió Mancuso, el gobernador de la época públicamente salía a los medios de comunicación apoyando la creación de las Convivir. Cuando el fiscal le volvió a preguntar si Pedro Juan Moreno iba a título personal o en calidad de secretario de Gobernación departamental, Mancuso respondió, yo creo que él esa investidura la cargaba a donde iba. Y cuando se le indagó a Mancuso si él creía que el gobernador de la época sabía que su secretario de gobierno se reunió por lo menos 10 veces con él y con Carlos Castaño, el ex jefe paramilitar respondió, no tengo conocimiento. Pedro Juan Moreno murió en un misterioso accidente aéreo en febrero de 2006. Mancuso también confirma que durante esos 10 días que duró la masacre, un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló la zona, pero niega la versión de Francisco Villalba, uno de los paramilitares que participó y que fue condenado por la masacre del Aro. Villalba aseguró que luego de la masacre se produjo una reunión en la que se condecoraron a los combatientes, en la que estaban Pedro Juan Moreno, junto con Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Villalba fue asesinado en el 2009. Son verdades que mezcla con mentiras, dijo Mancuso al fiscal. Es verdad que hubo una reunión para condecorar a los miembros de la SAUC que participaron en los combates de esa zona de El Aro, donde participaron además el comandante Castaño, Doble Cero y Cuco Banoy. Yo también estuve, pero es mentira que el gobernador de esa época, Álvaro Uribe, y las otras personas que dice Villalba estuvieran allí. Salvatore Mancuso es uno de los ex jefes paramilitares que más ha contribuido con la verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque lo hizo desde el comienzo, incluso antes de que los extraditaran. Fue el primero que empezó a hablar. Y después de que lo extraditaron, lo primero que hizo cuando llegó a la cárcel de Estados Unidos fue ofrecerse para justicia y paz. Lo que es cierto es que las víctimas, que deben ser el centro de este proceso, requieren la verdad. Y requieren que Mancuso venga y cuente no solamente qué pasó en la masacre del Aro, sino en muchas otras masacres, y que cuente además, termina de contar, para que la justicia investigue lo que él nunca ha investigado en los últimos 10 años en que él ha colaborado, ¿sí? Que siga investigando sobre las relaciones que tuvieron los paramilitares con los empresarios que financiaron las Convivir, que financiaron los grupos paramilitares. Ese es un tema que es un capítulo oculto de nuestra historia del paramilitarismo y el conflicto. Ese capítulo lo prometió develar Mancuso y es la única persona de toda la jefatura de los paramilitares de ese momento que ha dicho que está dispuesto a hacerlo. Ese es el temor que hay con Mancuso y ese es el temor de que todo lo que él ya contó se investigue, y se investigue por su presión que él ha hecho de entrar a la JEP. Si entra a la JEP, todo lo que él ya dijo, que no se ha investigado, pues va a revivir. Y eso no le conviene a muchos en Colombia.